Hoy les voy a hablar sobre la responsabilidad objetiva y subjetiva en el derecho administrativo. En el derecho administrativo colombiano, la responsabilidad del Estado puede ser clasificada en dos categorías principales: responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. Aquí les estaré hablando sobre responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva se basa en el hecho de que el Estado debe indemnizar los daños causados por su actividad sin necesidad de que se demuestre la culpa o negligencia de los funcionarios o agentes estatales. Los fundamentos legales en Colombia, la responsabilidad objetiva del Estado se deriva del artículo 90 de la Constitución Política, que este establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de sus autoridades. Las principales modalidades en este riesgo se aplica cuando una actividad del Estado normalmente se enfrentan y el daño surge de la materialización de ese riesgo. El daño especial ocurre cuando una persona sufre un daño especial y anormal en comparación con el resto de la comunidad debido a una actividad lícita del Estado. La falla del servicio presunta, aquí se presume la falla del servicio sin necesidad de demostrar culpa, aplicable en casos específicos como accidentes en hospitales públicos o en situaciones donde se requiere la garantía de seguridad. La responsabilidad subjetiva, esta responsabilidad requiere la demostración de culpa o negligencia en la actuación de los funcionamientos públicos. Esto implica que la víctima debe probar que el daño fue causado por una acción u omisión culposa del agente estatal. El fundamento legal de la responsabilidad también se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución Política, aunque requiere un análisis más detallado del comportamiento del agente estatal. El elemento de esta responsabilidad subjetiva, culpa o negligencia, es necesario probar que hubo una conducta negligente, imprudente o dolosa por parte del funcionario. El daño antijurídico, debe demostrarse que se sufrió un daño que no está obligado a soportar. El nexo causal, es esencial establecer una relación directa entre la conducta del agente estatal y el daño sufrido. Muchas gracias. Siguen mis compañeros. Sentencias administrativas. Las sentencias administrativas son las que pretenden establecer cuál es la posición de la jurisprudencia en el Estado colombiano, las fuentes del derecho administrativo colombiano, haciendo un recorrido histórico pues a lo largo de su adaptación en Colombia, asurcando pues las diferentes metodologías por las que se identifican, algo como la ratio ascendi, que es la razón fundamental para decidir el caso. También encontramos que para que esto fundamentalmente se puede evaluar las disposiciones del Código Administrativo y del procedimiento administrativo colombiano, pues en donde se le otorgan un valor procedente a la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado como órgano de cierre de dicha jurisdicción de lo contencioso administrativo, asumiendo su disposición crítica frente a la vulneración que estos procesos tienen. Tenemos pues los pretextos que pueden causar a los principios de autonomía, independencia judicial y separación de poderes, en aquellos eventos en donde la administración se ve obligada a aplicar sentencias unificadas o sentencias de unificación dictadas por la Sala del Consejo de lo Contencioso Administrativo o por la Sala Penal del Consejo del Estado. Complementando lo que ha dicho mi compañero anteriormente, tenemos que en Colombia la jurisprudencia y la casuística en derecho administrativo se han desarrollado a través de diversas sentencias de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otras instituciones como los tribunales administrativos. Todas estas están facultadas en cuanto a lo que se refiere a derecho administrativo. Aquí se destacan algunos aspectos relevantes y de gran importancia que han tenido mucha influencia en el ámbito del derecho administrativo.
En primer lugar tenemos la responsabilidad patrimonial del Estado. Un ejemplo de ello es la sentencia C-333 de 1996. Esta sentencia viene siendo gran parte fundamental porque aquí se establece que el Estado colombiano es responsable por daños antijurídicos causados por este mismo, aun cuando hay acciones legítimas. En segundo lugar tenemos la contratación estatal. Esta, en la sentencia C-949 del año 2001, aclara de que hay aspectos claves sobre la contratación estatal, especialmente en relación a la igualdad y la transparencia en procesos contractuales. En tercer lugar tenemos la función pública y el apartado de los servidores públicos. La sentencia C-288 del año 2002 nos habla de que ésta se centra en derechos y deberes de los servidores públicos, estableciendo claramente los límites a la discrecionalidad en la toma de decisiones administrativas. La sentencia C-317 del año 2013 también establece que hay principios de mérito y de capacidad en el acceso a la función pública, limitando la injerencia política en los nombramientos. En cuarto lugar tenemos los actos administrativos. La sentencia C-539 del año 2011 aborda de que la naturaleza y efecto de estos actos administrativos se establecen mediante criterios claros para su validez y la ejecutoriedad. La sentencia C-259 del año 2003 establece las condiciones bajo las cuales los actos administrativos pueden ser revocados o anulados, protegiendo los derechos adquiridos. Claro está. En quinto lugar tenemos la participación ciudadana y el control social. La sentencia C-180 de 1994 nos habla de que es clave para entender los mecanismos de participación ciudadana en la administración pública y el control social de la gestión estatal. En sexto lugar tenemos los derechos fundamentales y las garantías procesales. La sentencia tutelar 406 del año 1992 nos habla de que en este caso del debido proceso, en el derecho administrativo, se establecen las garantías procesales para los administrados. La sentencia tutelar 177 de 1993 nos aclara la relación que hay entre los derechos fundamentales y las actuaciones administrativas, subrayando la necesidad de protección judicial. En séptimo y último lugar tenemos la descentralización y autonomía territorial. La sentencia constitucional 895 del año 2003 define los alcances de la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. ¿Esto con qué fin? Con la finalidad de que se haga leer la Constitución en los apartados que se refiere de que cada territorio, cada municipio y cada departamento, los gobernantes, tales como alcaldes y gobernadores, tienen autonomía para de esta forma establecer ciertas reglas. Buenos días, compañeros y docentes. Hoy les vengo a hablar sobre la acción de repetición. La acción de repetición básicamente se dirige como un instrumento fundamental en el ordenamiento jurídico, permitiendo al Estado recuperar los recursos públicos erogados como consecuencias de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus servidores. Básicamente, pues quisiera profundizar con algunos ejemplos para poder dar a entender mejor el tema de lo que básicamente se está hablando. Tenemos primero que todo la naturaleza y los objetivos, los cuales pues nos manifiestan que la acción de repetición ostenta un carácter patrimonial y de interés público. Su objetivo primordial es la defensa de patrimonio público, garantizando que los servidores públicos asuman la responsabilidad por sus actuaciones. Legitimación activa y pasiva. La legitimación activa recae en las entidades públicas que han sufrido el daño patrimonial. Básicamente se podría decir que abarcando las entidades de orden nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que también pueden ser departamentales, municipales, distritales e incluso entidades privadas que se encarguen de administrar recursos públicos. Por otro lado, la legitimación pasiva recae en los servidores y exservidores públicos cuya conducta pues los hace gravemente culposos. Requisitos para su procedencia,
pues tenemos que para que la acción de repetición prospere, deben acreditar unos elementos, los cuales pues son la conducta dolosa o gravemente culposa, que básicamente es una conducta indispensable de demostrar al servidor público que actuó con dolo o intención de causar daño o culpa grave, negligencia o falta de sus funciones, o sea, falta del cumplimiento de sus funciones, perdón. También tenemos el daño patrimonial al Estado. Este básicamente se le debe probar que en la actuación del servidor el público generó un daño patrimonial real y concreto al Estado. El daño puede manifestarse de diversas formas, como el pago de indemnizaciones a terceros, la pérdida de recursos públicos, la imposibilidad de realizar inversiones. Tenemos también la relación causal, que pues es necesario establecer un nexo causal entre la conducta del servidor y el daño patrimonial. Se debe demostrar que el daño fue una consecuencia directa de actuar doloso o gravemente culposo por el funcionario. Tenemos el pago del perjuicio, que pues básicamente es cuando el Estado debe haber efectuado el pago de la indemnización al tercero afectado por el daño, y pues este requisito se configura como una condición indispensable para que la acción pueda ser ejercida pues correctamente. Tenemos el procedimiento para su ejercicio. Esta básicamente es una acción de repetición que se tramita mediante un proceso judicial ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se solicita ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El proceso se inicia con la presentación de una demanda por parte de la entidad pública afectada, en la cual se deben allegar las pruebas documentales y testimoniales que respalden los requisitos de la acción de la demanda. Esta debe contener, entre otros aspectos, por ejemplo, la identificación de las partes acumuladas, la descripción detallada de los hechos que motivan la demanda, fundamentos jurídicos que sustenten la acción, pruebas que soportan alegatos, pretensiones concretas que se persiguen, y básicamente pues eso. También tenemos que tiene que tener la prescripción, pues el arte de prescribir, se podría decir, y la acción de repetición, que prescribe en un término de 2 años contados a partir del día siguiente al pago total de la indemnización. No obstante, pues la prescripción es imperceptible cuando el daño patrimonial ha sido ocasionado por un delito culposo. También podríamos hablar de los efectos de la acción de repetición, efectos de acción de repetición, que es básicamente que si la acción de repetición prospera, el servidor público será condenado a pagar al Estado el valor de la indemnización que éste erogó al tercero, afectando la condena que busca resarcir al Estado por el prejuicio patrimonial sufrido. Básicamente, pues para comprender mejor lo que acabo de decir, la aplicación de la acción de repetición se presentan, podríamos pues llegar a presentar unos ejemplos. Por ejemplo, el caso de corrupción de un funcionario público que adjudica un contrato de manera irregular a una empresa, pues favoreciéndola indebidamente, ocasionando un perjuicio económico al Estado, y pues la entidad pública puede ejercer acción de repetición contra el funcionario para recuperar los recursos malversados. Tenemos la negligencia en la prestación de un servicio público, un médico en un hospital que no quiere atender a un paciente que acaba de llegar a urgencias por lesiones graves. Digamos que este paciente fallece y pues automáticamente la responsabilidad y la pena, o sea, la negligencia recae sobre el médico por haber sido negligente ante la situación. Tenemos el error de ejecución de una obra pública, que es cuando una empresa contratista encargada de la construcción de una carretera realiza la obra de manera deficiente, ocasionando daños en la infraestructura y ocasionando básicamente pérdidas económicas al Estado. O sea, hay que volver a recuperar los recursos invertidos para poder volver a hacer la vía que quedó mal hecha por culpa de las empresas que se supone que se autoidentificaban como expertas en el tema para realizar la construcción. Y ya con eso básicamente podríamos concluir con el tema de la acción de repetición. Reitero, mi nombre es Gregory García, mi ID es 797028 y soy estudiante del curso de Derecho Administrativo de sexto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, específicamente en la sede de Santa Marta.
Muchas gracias y espero que el video les sea de utilidad.